examen para tu vida y para todo. ¿Cuáles son las cosas que un médico o cualquier profesional tiene que saber? Está ahí. ¿Conocimiento? Sí. Digamos que yo soy un arquitecto. No sé cómo diseñar un plan. ¿Voy a poner a hacer mi producto? No. Si yo soy un cirujano y tengo los conocimientos, porque he hecho cirugía y sí sé, pero me falta actitud. O sea, no me da la gana de operar a ese paciente. ¿Por qué? Porque el paciente me va a hacer problema, me va a hacer lío. Una vez me acuerdo que me hablaron en una clínica famosa, así de carnaval, una fecha de carnaval era. Y yo trabajo en esa clínica. Cuando me llamaron, me dijeron, hay un paciente que la familia está muy cirujana. Bueno, voy allá y ya vi una cirujana que estaba ahí. Y le digo, doctora, si no, yo soy cirujana, yo ayudo. Hay un cirujano que lo llamaron, el doctor tanto, y él dijo, ese paciente, esa familia es muy conflictiva, no lo vamos a operar. Me llamó la atención, digamos, ¿no? Conflictiva, digamos. Si usted va a una clínica, tiene dolor, y no le resuelve el problema, ¿usted estará feliz? ¿Está sonriendo? No. Usted como paciente, ¿qué quiere? Que le resuelvan el problema. Y si le dicen, no, ¿sabes qué? Vas a esperar, te vamos a hacer laboratorio, ya hicieron todo el laboratorio, y no le dan un resultado, ¿usted qué va a decir? ¿Va a estar feliz? No, porque el paciente estaba dolorido. ¿Y la esposa va a estar feliz? No. Entonces yo llego, veo el laboratorio, examino al paciente, y evidentemente tenía criterios de apendicitis aguda. ¿Qué tengo que hacer yo? Si es una apendicitis aguda, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Eso, operar me lo puede decir de repente alguien que está en colegio, ¿no? Yo voy al colegio, ahorita me dicen que es apendicectomía en el colegio. ¿Ustedes van a ser médicos o no? No todos van a ser cirujanos acá, pero tenemos que aprender lo básico. Si un paciente tiene criterios quirúrgicos de apendicitis aguda, ¿cuándo lo tengo que operar? En 6 horas, en una semana, ¿cuándo? Ese día. Lo más antes posible. A eso nosotros llamamos una cirugía de emergencia, que tiene que hacerse en las siguientes 6 horas. Una cirugía de urgencia es aquella cirugía en un paciente, le disparan en el abdomen, está sangrando, está choqueando. ¿Cuándo tengo que entrar a operarlo? ¿De aquí 6 horas o de aquí inmediatamente? Inmediatamente. Inmediatamente. Esa es una cirugía de urgencia, el paciente se está muriendo. ¿O no? Entonces, si tiene un paciente de apendicitis aguda y estuvo toda la noche el paciente, ¿será que el paciente va a estar sonriendo y su familia está feliz porque no le dan una solución al paciente? ¿Cuál es el tratamiento que uno hace? Apendicectomía. Si yo llego, hablo con la esposa, le puedo decir, yo tengo seguro de problema, le digo, yo trabajo con seguro, yo le voy a cobrar mis honorarios, pero hay que operarlo. Tiene todo el útero quirúrgico porque tiene el hemograma infeccioso, tiene una posibilidad acá derecha, tiene falta de apetito, tuvo fiebre, es una apendicitis aguda. Hay que operarlo. Inmediatamente me entro al quirófano, llamo a un colega que me ayuda en la cirugía, otro cirujano, y la cirujana que estaba ahí me dice, doctor, ¿será que puedo entrar a ayudar? Claro, puede entrar, pero como segundo ayudante. Y hicimos la cirugía, el paciente todo bien, y al final la señora me dice la cirujana, doctor, me dice, yo le ayudo, pero yo no sigo al paciente. Usted no me pedía que usted lo siga. De hecho, yo siempre sigo yo a mi paciente. ¿Es obligación del cirujano seguir al paciente o es obligación del ayudante? El cirujano tiene que cumplir esto. A esos jóvenes se conoce como actitud. Si a mí no me da la gana operar a un paciente porque creo que va a ser problemático, no tienen una actitud en la clínica de operar al hombre, de solucionar un problema. Y problemas legales, para su información, podemos tener cualquier momento de la vida. Es como si yo les diga, a ustedes nunca los van a atropellar. Si ustedes caminan por las calles, ¿los pueden atropellar? Sí o no. Creo que ustedes andan distraídos con celular. Tenemos en el hospital muchos pacientes que llegan al hospital con fractura de columna cervical. Y en estos últimos años han llegado bastantes con esta lesión. Jóvenes. Y lo más triste es que han quedado paralíticos, parapléjicos, o sea, cuadriplégicos, que no pueden mover las 4 extremidades.
¿Y por qué creen que es la causa? Aquí está. La causa. La chica que se está yendo así, no ve la grada, pero se cayó, se rompió el cuello. Les quisiera decir que es un solo paciente, son varios. Y ni decir los accidentes de tránsito y los estudiantes que no aprenden la materia porque están mirando otra cosa. Entonces, yo tengo que tener actitud, conocimientos y habilidad. Cuando yo no tengo actitud de aprender, y estoy viendo mi celular y no quiero aprender, porque no quiero aprender, y cuando ustedes no quieren, no van a aprender. ¿Por qué? Porque no tienen actitud. Pero si ustedes sí quieren aprender, van a tener actitud y van a aprender. Entonces, las distracciones nosotros los médicos tenemos que sacarlas del mapa. Y el celular es una de las distracciones muy... Y yo les puedo decir que es una adicción. Y les propongo a todos ustedes que dejen un día de no usar el celular. Un día. Si ustedes no pueden dejar un día de usar el celular, ustedes son unos adictos. Unos adictos. Y si ustedes cuantifican cuánto tiempo usan el celular en su día, obviamente yo sé que no se usa para bueno y para malo, y es demasiadas horas, probablemente también sean unos adictos. Lo siguiente en cirugía, ¿qué requiero? La habilidad. ¿Cómo yo aprendo las habilidades? Practicando, practicando y practicando y practicando y practicando y etcétera, 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 etcétera. Así que ustedes tienen que practicar las habilidades, pero también tienen que practicar las habilidades blandas de cómo comportarse con un paciente, de explicarle al paciente lo que tiene, de decirle su dolencia. ¿Es obligación explicar a un paciente o no? Sí, es mi obligación. Tengo que explicarle la enfermedad, tiene que entenderme el paciente, tengo que hablar su idioma del paciente. No tengo que hablar terminología médica. Ayer estaba viendo una noticia, ¿no? Un paciente que llegó al San Juan de Dios, un caso muy triste, se quemaron en una casa, una familia, y el médico explicaba, ¿no? El paciente está quemado, tiene quemaduras en la piel y tiene falla de órgano. ¿Y me entienden? ¿Falla de órgano qué? ¿Órgano? ¿Qué órgano? ¿Es una explicación? ¿La gente entiende? ¿Se le quemaron los órganos? Eso es lo que yo entiendo. Pero es diferente que yo le explique. La quemadura es en mucho porcentaje del cuerpo. El paciente está perdiendo líquidos, que no podemos retener esos líquidos en el cuerpo, y también pierde proteínas. Y debido a esta pérdida de proteínas, hay una disminución de la presión oncótica dentro del vaso, y el paciente se deshidrata. Y la deshidratación lleva hipoperfusión, y esa hipoperfusión lleva a lesión de órganos, cerebro, corazón, riñón. Y esto se llama falla de órganos vitales. ¿Lo entendemos? Entonces, yo tengo que tener también habilidades, no solamente prácticas, sino que también cómo yo me debo comportar en los hospitales, cómo me debo comportar con mis compañeros. Es importante eso. Si ustedes son unos guasos, siempre van a ser unos guasos. Por eso una de las cosas que yo repudio, y le voy a dar 20 puntos de que escuchen. Ya estoy escuchando por ahí, pero cualquiera podría explicar bien ahí, 20 puntos tiene para. Malas palabras no quiero escuchar. A nadie. No me gusta escuchar malas palabras. ¿Ya? No me gusta. Pueden hablar ustedes lejos, pero yo ustedes no lo escucho. Pueden hacerlo. Pero yo no quiero escuchar. Entonces, aprender a comportarse en una aula es importante o no. Porque si ustedes no aprenden a comportarse ni entre ustedes, peor lo van a hacer con un paciente. El día de mañana ustedes van a atender personas. Pero no, doctor, yo voy a ser epidemiólogo, saludista, está bien. Igual usted va a tener que tratar con personas, inclusive con otros médicos. ¿Y usted cómo tiene que tratar con médicos malos? Puede tratarlos bien, obviamente siempre en el margen de respeto. Y eso también son habilidades que debemos desarrollar. Muchos médicos tienen buenos conocimientos, tienen buena habilidad, pero cuando viene un paciente no saben hablar con el paciente, no saben explicarle, no saben hacerse entender, no le explican su enfermedad. Entonces no tienen la habilidad de entablar una comunicación médico-paciente. ¿Será que es importante que yo como paciente le voy a entregar mi vida prácticamente a ese cirujano? ¿O no es importante? Que yo confíe en ese cirujano. Pero yo voy a confiar en un cirujano que tiene miedo, que no me habla bien, que lo veo que no se para bien, que lo veo que está todo despeinado o todo sucio. ¿Voy a confiar? No. Entonces, esas cosas también debemos hacer. Entonces,
Este cuadro es muy importante, no se lo saquen de aquí. ¿Ya? Solamente quería... Estamos ahí donde estábamos. Muy bien, ya esto lo vimos, se lo he pasado por si acaso todo esto en un PDF para que ustedes lo lean, si no leen algo me avisan, se lo pueden hacer un libro y yo les paso todo lo que está aquí, les puedo tomar por aquí parte del examen. Nosotros no estaba la diapo, ustedes ven ya la diapo está muy cargada, sí, está cargada, pero es para que no les quede nada en las nubes, todo quede. Las grabaciones también las hemos pasado, la clase está en YouTube, si quieren verla, la pueden ver de nuevo. ¿No? Ya todo esto lo vimos, y vamos a terminar lo que es el bien. Lo vimos, creo que nos quedamos por aquí y por allá. Hablamos de Hipócrates, ¿no? Sí. Hipócrates, ¿no? Estos son los estudiantes de los médicos que también ya tenían varios avances en anatomía, las funciones del pulmón, hablamos de la dieta, los ríos, la alejandría, la dieta, Eulalia, Aurelio Cornelio Celso. Galena, los primeros tratamientos, hablamos de los primeros hospitales, de la medicina hindú, también hablamos, los aparatos que se tienen, también hablamos de Avicena, la ciudad que hacían de Maimónides, Precolomina también hablamos. Este es el famoso Andrés Vesalio, ¿no? Que hizo su libro de la anatomía del cuerpo humano. Se explica extensamente con dibujos, ¿no? Cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los tendones, cómo funcionan los huesos. Más allá, Malpichi, estos son fisiólogos, empezamos a valorar la fisiología del cuerpo humano, cómo funciona la sangre, cómo funcionan los pulmones, la respiración, ¿no? Leeuwenhoek se atribuye ya el que pudo ver en el microscopio los microorganismos, ¿no? Porque una de las cosas importantes de la historia de la cirugía, los médicos al final se fueron dando cuenta, ¿no? Se fueron dando cuenta. Acá frío, ¿no? Creo que está bien. No creo que está mal, fíjate, creo que está mal, no es modo que no enfríe. Bueno, entonces Leeuwenhoek descubrió los microbios, ¿no? Bueno, después vamos a hablar de Leeuwenhoek, pero aquí les adelanto algo. Él hizo lentes con, ¿no? Él es holandés y él hizo un laboratorio experimental donde vivía en su casa y los primeros microorganismos que vio fueron una laguna. Gracias a sus descubrimientos
dieron cuenta que los microorganismos eran los causantes de la infección, ¿no? Y que los cirujanos teníamos algún problema con esto, digamos. Aquí están los fisiólogos que hablaban de la circulación pulmonar, mayor, menor, ¿no? Ya empezaron a pensar que había una fisiología del cuerpo humano, que no era como se pensaba antes, entonces se pensaba en un humor negro y un humor rojo, ¿no? Que las enfermedades venían de este lugar. También estos mismos fisiólogos experimentaron en perros, y la experimentación en animales logró que se puedan hacer procedimientos quirúrgicos, como también se puedan descubrir también la fisiología, ¿no? Saber cómo funcionan ciertos órganos que los animales se podía experimentar, aunque ahora cada vez se puede experimentar menos porque hay los códigos de ética que nos prohíben que nosotros hagamos ciertos procedimientos experimentales en animales y lo hagamos sufrir, pero en ese tiempo se podía hacer un poco más. Ambrosio Paré, 1510-1590. Este se considera el padre de la cirugía en Francia, ya que este era un médico militar que estaba en las guerras, ¿no? En las guerras napoleónicas, donde había muchos soldados heridos, y él ya empezó a hacer tratamiento, y aquí está la ligadura arterial, fíjense ustedes. ¿Cómo trataban las heridas en ese tiempo? ¿Cómo cauterizaban? Que se hacían la amputación, ¿no? Había otra persona que estaba con un balde, de hierro caliente, con aceite caliente, con una olla con aceite caliente, y metían la pierna del amputado para que no sangre dentro del aceite caliente. Imagínense lo cruento que era esto, pero era el tratamiento que hacían para poder parar la hemorragia. Pero él se guió con hacer ligaduras, y fue el primero que hizo, tiene descritas las ligaduras arteriales, para que no sangre. Pero también en Egipto también ya hacían ligaduras, están escritas en uno de los papiros, las ligaduras en el campo de batalla, ¿no? Ligaduras del cuello. También él, como tenía muchos pacientes, también ya empezó a pensar en las prótesis y también los vendajes de la amputación que se le tenía que hacer al paciente, para que el paciente pueda seguir su trabajo. Entonces, Ambrosio Paré, un cirujano de guerra, militar, donde prácticamente ellos trataban de darle alcohol al paciente para que el paciente aguante la cirugía. Y también se fueron dando cuenta que algunos pacientes, después de meterle el aceite, la pierna caliente al aceite, se les infectaba igual la herida y después morían por infección, ¿no? Tratando de usar otros tratamientos como el vino caliente, ¿no? Para parar como antiséptico, sin saber primero que morían calientes microbios. Ellos tenían una teoría, pero la teoría no estaba bien todavía fundamentada. Pero algo que el médico tiene es que la observación. El método científico es bastante fácil. Usted hace un tratamiento y observa. Si anda mal el tratamiento, ¿qué pasa? Algo anda mal. Cuando era el diagnóstico, porque yo tengo un tratamiento inadecuado. Entonces esto es importante. También ya empezaron a aparecer los barberos, que fueron los primeros cirujanos, ¿no? En Europa, en toda Europa, los barberos hacían procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y hacían tratamientos quirúrgicos, extracciones, ¿no? Extracciones de cuerpo extraño, ¿no? Aquí es un campo de batalla, fíjense ustedes donde hay heridos, un hospital de campaña, donde el médico tiene que prácticamente con la luz del día o con la luz de una vela, tiene que hacer un proceso quirúrgico, que están gritando de dolor, que no hay anestesia, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la historia que nos dio, la anestesia, los tratamientos adecuados de la cirugía, lo principal, anestesia y el tratamiento para las infecciones, ¿no? Se descubrió que las infecciones eran las causantes de muchas de las muertes de los pacientes. Hacíamos bien la cirugía, pero se nos moría el paciente porque se nos infectaba. Se nos infectaba porque no habían antibióticos en ese tiempo, ni se sabía, ¿no? Y también al mismo tiempo los médicos, fíjense ustedes, el cirujano hacía los procedimientos prácticamente sin lavarse las manos, y uno tras otro, no había guantes tampoco. Entonces también apareció lo que se llama la asepsia y la antisepsia, que todo va a ver con la infección, ¿no? Entonces, infección, tratamiento de antibióticos, tratamiento de quirófanos estériles, y estos pacientes prácticamente lo operaban y lo ponían en una camilla, y ahí pues el paciente, si vivía bien y si no vivía tan bien, digamos, pero el médico había hecho lo que... Y muchos de estos médicos trabajaban toda la noche
¿no? En uno de esos relatos hay más de 200 amputaciones que existen en 12 horas. ¿Un médico ahorita podría hacer 200 amputaciones en una noche? Ninguno, ni yo. Pero estos médicos, ¿por qué las hacían? ¿Eran supermédicos? No había más. Probablemente tenían sus ayudantes y ellos ya estaban diestros en un procedimiento. Cuando ustedes empezaron a hacer los nudos, al comienzo les costaba demasiado, ¿no es cierto? Pero luego empiezan a tener una habilidad y empiezan a hacerlo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y justamente lo mismo es la técnica quirúrgica que uno desarrolla para hacer una amputación. Ellos lo hacían a punta de un serrucho, cortaban la pierna, bajaban el hueso, metían al aceite, otro paciente, otro paciente. Porque las circunstancias lo ameritaban, eran pacientes de emergencia. O ellos podían decir, estoy cansado, no voy a seguir operando. Tienen que seguir, ¿no es cierto? Hasta que dejen de haber pacientes. Entonces también se llegaron prótesis, fíjense ustedes, de esa época, con cuero, porque los médicos piensan también, ¿no? Los médicos pensamos que estamos dando una solución a los pacientes. Prótesis dentales, prótesis, perdían el ojo, ¿no? Ya empezaron a ver las primeras prótesis oculares. Entonces todo esto se empezó a diseñar para ayudar ya en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando del año 1500, ya se perfeccionaron. También ya empezaron los cirujanos en todas partes del mundo a perfeccionar técnicas quirúrgicas para tratamientos quirúrgicos. Rinoplastía, ¿no? Apareció la cirugía para el estómago, para los tumores, ¿no? Para el páncreas, ¿no? Y esto cada vez fue aumentando porque había cirugía experimental. Y la cirugía experimental nos daba para que sigamos aprendiendo más. Y los cirujanos en todas partes del mundo fueron desarrollando este tipo de cirugías, fueron invadiendo más lo que es anatomía del cuerpo humano, detectando las enfermedades, porque también hacían autopsia a los pacientes. ¿Y las autopsias son importantes o no? Sí, porque sabemos de qué muere un paciente. No. Pues yo les conté lo que pasó con el COVID, ¿no? ¿O no? No les conté, claro. Descubrieron que el tratamiento era los anticoagulantes porque hicieron autopsia en los cadáveres y vieron los coágulos en el pulmón. Entonces nosotros los médicos, cuando la autopsia nos dice de qué murió el paciente, ¿no? Había la famosa enfermedad del costado derecho, así se llamaba, que los pacientes le dolía, después el otro día estaba con fiebre, mucho dolor, no quería comer, sudoroso, taquicárdico, taquiménico, eso se llama sepsis. Y al final el paciente se moría de la enfermedad del costado derecho. Y ya en Avicena vio que era una apendicectomía, una apendicitis aguda la que causaba la muerte, porque investigó un paciente que murió de esa enfermedad. Y vio que era fácil nomás ir a ligar lo que es el apéndice. Entonces las necropsias o las autopsias nos dan pautas para que hagamos tratamiento quirúrgico. John Holter fue el primero que trasplantó un espolón de gallo, ¿no? Ya el primer trasplante que hizo, ¿no? En esta época también está hay otro médico, Alexis Carrel, que es un médico que se le atribuye la cirugía vascular, ¿no? Hizo la atomosis 3 puntos, y fue el primero también de los trasplantes. Edward Jenner, ¿no? Este también un cirujano, egresado del colegio de cirujanos, pero se lo conoce a Jenner como el padre de las vacunas, ¿no? El padre de la vacuna es Edward Jenner. ¿Por qué? Porque él vio la viruela que aparecía en las vacas, ¿no? Y vio que las que trabajaban con las vacas, ¿no? Las personas que trabajaban con las vacas, no les daba la viruela de los humanos. Entonces pensó, ¿por qué? Digamos, ¿no? Entonces era porque ellas ya, cuando hacían la extracción, si quieren ustedes, el virus de la viruela de las vacas las inmunizaba. Entonces así fue como apareció, pues se llama vacuna, ¿no? Viene de las vacas. No sé si sabían eso. ¿Sabían bien? ¿No sabían? Pues yo lo sabía. Entonces las vacunas salvaron a muchas personas. ¿La viruela mató a mucha gente en el mundo? Sí. Sí, de hecho cuando llegaron los del Nuevo Mundo, Colón, no los mataron a punta de bala, los mataron con la viruela que llegó del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo al Nuevo Mundo, ¿no? ¿Y cómo salvaron muchas personas? Con la vacuna que inventó Jenner. Y de hecho la vacuna en ese tiempo venía en raquito. ¿Cómo podían llevar la vacuna de una persona a otra persona? ¿Ah? ¿Cómo creen? Había personas que estaban inmunizadas, que eran niños, y estos niños venían, les hacían funciones en los ganglios, ¿no? Del linfático, y les ponían a las personas. O sea, los niños eran vacunas humanas.
que obviamente se fueron por todo Sudamérica porque muchas personas murieron por la viruela y muchos se salvaron gracias a estos niños y a los médicos que fueron, pueblo por pueblo. Y que realmente estos médicos podían morir también porque había nativos y de todo. Pues, ¿no? Entonces las vacunas en ese tiempo eran así. Percy Larrey, cirujano francés, que fue el primero que ideó esto. ¿Qué parecerá esto? Una carroza, pero para llevar pacientes. ¿Qué es lo que traducimos ahora? Una ambulancia. Entonces lo primero que se inventó, ¿no?, que estos médicos inventaron en el campo de batalla, es la ambulancia, que era una carroza donde iba el paciente en la parte superior y podían evacuarlo rápidamente hasta un hospital de campaña que estaba cerca del campo de batalla para poder hacer tratamiento clínico. El día de hoy ya tenemos ambulancia, ¿no?, pero también muchas veces los médicos tienen que rescatar, o los paramédicos rescatar a los pacientes y sacarlos del campo de batalla. Aquí tenemos un campo de batalla de miles de soldados que están disparándose, miles de heridos, muertos, ¿no? Y obviamente, ¿será que el médico va a aprender, un médico militar va a aprender a atender pacientes? Sí, ¿no? ¿Por qué va a aprender? Porque tiene pacientes para atender, ¿no? La experiencia, jóvenes, no está en los libros parte, pero la gran parte está en la práctica. La práctica es lo que nosotros debemos cada vez hacer más en la medicina. Ya en el siglo XIX hubieron aportes muy notables a la cirugía por muchos cirujanos con gran destreza quirúrgica, gran habilidad quirúrgica, ¿ya? Aquí tenemos Cooper, describió diversas operaciones. Langenbeck en Alemania divulgó la cirugía sobre los cadáveres, ¿no? McDowell extrajo con esto un quiste de ovario, ¿no?, en Estados Unidos. McDowell, había una paciente que tenía un quiste enorme de ovario y nadie había disecado un quiste de ovario. Y él quiso disecarlo. Y operó a la paciente, empezó a disecar el quiste. Todo el pueblo escuchaba los gritos de la paciente y estaban afuera de su casa, con antorcha. Porque la gente, como no había este tipo de tratamiento, el médico, si el paciente moría, probablemente lo iba a quemar junto con su casa. El médico concluyó la cirugía con éxito, mostró el quiste de ovario a la familia. Y obviamente esto ya fue registrado, ¿no? Ya después se operaron otros quistes, pero siempre tiene que haber una primera vez, ¿no? ¿O no? Sí. Otro cirujano, Nelaton, que también tenemos la sonda de Nelaton, ¿no? Belpau, que tenemos el famoso separador de Belpau, ¿no? También dieron bastantes conocimientos, porque el médico dijo: necesito esta pinza, necesito este separador para trabajar. Entonces empezaron a ver, sí, algunos tienen sus nombres. En ortopedia tenemos Lynn Franz, y ustedes se han de acordar la presentación de Lynn Franz en anatomía. ¿Se acuerdan cuál es? Aquí está en el pie, ¿no se acuerdan? Amnesia. Luego tenemos otro, como el famoso ruso Pirogov. ¿Se acuerdan del ángulo venoso de Pirogov? Nada. ¿Dónde queda? Ahí. El ángulo venoso Pirogov, este ruso también inventó cirugía, ¿no?, venosa, descripciones anatómicas, ¿no? Dupuytren, otro cirujano, que también es el famoso signo de Dupuytren, ¿no? Estos cirujanos se dieron cuenta que podían hacer más cirugía con la parte genital, y también ya empezó el método anatomoclínico. ¿Qué significa el anatomoclínico? Un paciente muere, yo no sé de qué muere, hago una autopsia y me descubro que es del apéndice. Veo que la media está negra, está podrida o tiene un tumor el paciente. Entonces, a esto es la anatomía clínica. El diagnóstico final de todo lo tenemos para la anatomía clínica. Todas las piezas que nosotros cirujanos traemos de una cirugía deben ir a biopsia, a patología o no. Sí. ¿Y si no van? ¿Qué pasa? No se puede saber. No se puede saber. No se puede saber. Pero digamos, usted es la cirujana y lo operó a mi papá. Y usted le trajo la vesícula y usted no la mandó a patología. Usted se olvidó. O dijo: no, ¿sabe qué? Son pobres, no van a poder pagar la anatomía patológica. Y usted dijo: no, y aparte no me parece cáncer, dijo. Pero pasan 2 años y sí era un cáncer. Y el cáncer invadió el hígado. Y no se hizo el tratamiento que correspondía porque la doctora no pidió la patología. Entonces la familia le mete un juicio y se lo van.
porque ella saltó el protocolo. ¿Y cuál es el protocolo? Son todos los pasos que yo tengo que seguir. Por ejemplo, yo hago un paso, dos pasos, hasta llegar allá. Un pequeño error en medicina significa la vida de un paciente. No le pidió patología, entonces el paciente no hizo el tratamiento que iba a hacer contra el cáncer y el paciente murió con la consecuencia de no pedir la patología. Entonces debo pedir la patología siempre. Y si el paciente no se la puede hacer, digamos, en una clínica privada, yo igual tengo que darle la orden y el paciente tengo que registrarlo en un cuaderno que le dé la orden, la pieza, y él tiene que firmarme. Porque eso se llama ¿qué? Evidencia. Porque el día de mañana cuando me diga, doctor, usted no me pidió, yo le diga, sí le pedí, pero usted, yo no sé cómo comprobar eso. Yo tengo que registrar todo. Un detalle muy importante. Revolución quirúrgica. Ya poco a poco, otra cosa que se acompañó a la cirugía fue la anestesia, ¿no es cierto? ¿Necesitamos anestesia? Me duele, ¿no? Sí. A mí una vez un familiar de mi mujer me dijo, no, yo voy a partir sin anestesia nomás. Hay que un vidrio acá. Bueno, gritó, pero no trataba de casi de mayor el dolor. El dolor no lo tolera, el dolor es dolor. ¿Se aguanta el dolor? ¿Saben cuál es el único dolor que se aguanta? El dolor ajeno. El único. Porque el dolor que ustedes tienen no lo van a tolerar el mundo. Entonces nosotros los médicos debemos ser compasivos con los pacientes y hacer analgesia o anestesia si lo requieren. Entonces empezaron a aparecer las anestesias con los aztecas que utilizaban el peyote en una planta que se usa alucinaciones, ¿no? Y que les estaban alucinando porque hacían los procedimientos quirúrgicos ellos, ¿no? En otras partes, por ejemplo, usaban el hachís, los chinos, la marihuana, ¿no? También agarraban en otras partes, usaban la mandrágora, ¿no? También usaban la esponja soporífera, que eran esponjas del mar. Los asirios, ¿no? Agarraban y comprimían las carótidas hasta que lo desmayaban. ¿Será que uno se puede desmayar si me comprimen las carótidas? Sí. De hecho, cuando uno le da un golpe bien en este lugar, se desmaya. ¿Por qué se desmaya? Porque hay el barroreceptor en este lugar que lo que hace es contraerse. Al contraerse no va sangre al cerebro. Entonces yo, esto nos vamos a unos cabos que ustedes ven ahí. Sí, entonces, los médicos trataban de dar tratamientos, ¿no? Los asirios hacían esto, de comprimir las carótidas. Luego tenemos el uso del alcohol, ¿no? Lo embriagaban. También el uso del opio, de la amapola, que hasta el día de hoy nosotros usamos el fentanil, por ejemplo, se usa en anestesia, la morfina, pero obviamente sabemos que eso produce adicción, no lo usamos mucho tiempo. Y lamentablemente el opio y el fentanil produce también adicción en los médicos. Yo leí hace unos años, siempre leo libros, y un libro del especial cirujano, un libro español, decía que el 40% de los médicos son adictos a algo, al alcohol y a las drogas, ¿no? ¿Será verdad eso o será mentira? Es verdad. Yo cuento con mis manos de las manos de los pies, médicos que conocía que están muertos por sobredosis con fentanil. Y que quiero decir que eran jóvenes. El fentanil es una de las drogas más adictivas que existe. Y como el médico tiene acceso a estas drogas, se hace drogadicto y se muere. O sea que porque es médico no le hace nada. ¿No? Claro. ¿Se puede hacer esto? No, claro, si vive en el hombre. Hace unos 20 años más o menos, un médico de emergencia ahí del hospital japonés se fue a tomar con unas pildoritas. ¿Ustedes saben quiénes son las pildoritas? ¿No? Las pildoritas son aquellas mujeres que salen los jubilados de cobrar su sueldo y los ven ahí, son bonitas, ¿no? Los jubilados le dicen, vamos a tomar un trago. Van a tomar con el jubilado y ya le ponen una pildorita, no llaman la pildorita. Ese es un sedante que el tipo se duerme y le sacan el dinero, ¿no? Resulta que este médico se fue a tomar con la pildorita. Él sabía que eran pildoritas. ¿Y saben qué dijo la pildorita? Él dijo, yo soy médico.
mí no me hace nada ninguna píldora de ustedes menos. ¿Y qué creen que hicieron las pildoritas? Le pusieron varias. Y el médico fue a parar a terapia intensiva, intubado 1 semana. Gracias a Dios despertó, sin secuela. Entonces, mucho cuidado con lo que hablan. Son médicos, no son Superman, digamos, ¿no? Son de otro planeta. Bueno, seguimos nosotros hablando con el tema de la anestesia. Apareció el óxido nitroso por Flixstein en 1776, uno de los primeros medicamentos para anestesiar a los pacientes. También se conocía como el gas hilarante. Empezaban a reír los pacientes. Y lo usaban primero en los circos, ¿no? En los circos usaban este gas hilarante, que este gas hilarante lo usaban para burlarse de las personas. Entonces, ya un médico ahí se dio cuenta, porque vio y observó que una persona tenía una herida. Mientras estaba riendo con él, se hizo una herida y no le dolía la herida. Inclusive le tocó la herida y el paciente no sentía dolor. Entonces, él, como era odontólogo, empezó a hacer tratamientos para extraer dientes, ¿no? Y vio que sí funcionaba. Entonces quiso hacer una cirugía experimental, una demostración pública, y lo hizo en el hospital de Boston. Pero lamentablemente cuando querían hacer la cirugía, el paciente que ellos estaban dándole el gas hilarante, parece que lo había practicado varias veces, el paciente no se anestesió completamente. Y todos los que estaban mirando, unos quedaron que no, eso no sirve, ¿no? Porque siempre empezamos a comentar eso, no sirve, no funciona. Y resulta que era porque el paciente era bastante gordo, entonces la dosis que le dieron era muy baja. Entonces ahí nos dimos cuenta de las dosis bajas o dosis altas, ¿no? Una dosis alta de un medicamento puede matar, pero claro que sí. Y una dosis baja puede no tener su efecto necesario, ¿no? Entonces son datos muy importantes que ya nos introducen al campo de la anestesia. Aquí tenemos lo que están haciendo la cirugía, ¿no? Y obviamente aquí está todo el mundo, y mucha gente queda escéptica, no cree. Y obviamente como todavía no se sabía bien, el alumno de este médico decide seguir las investigaciones. Porque justamente nosotros en la medicina debemos ser persistentes, ¿o no? ¿Quién la vio la película Vivens? ¿Han visto? Esa que cae en el avión que cae en los Andes. ¿La vieron? ¿Por qué viven las personas? ¿Por qué viven ese grupo? ¿Por qué vive ese grupo? ¿Por qué viven? ¿Por qué? Persistir. ¿Quién persistió? ¿Todos persistieron? Uno solo persistió. ¿Y eso que fracasó en el primer intento? No, no fracasó. En el primer intento, cuando va y quiere llegar a la población, él fracasa y vuelve. Entonces nosotros los médicos debemos persistir. William Morton persistió, y gracias a que persistió se lo conoce como el padre de la anestesia, porque él después hizo ya una anestesia y se dieron cuenta justamente con un químico que podían usar, aparte del óxido nitroso, otros medicamentos como el éter clorhídrico o el éter sulfúrico, ¿no? Y ya hicieron una representación a cargo de una cirugía que le iban a extraer un hemangioma del cuello a un paciente, el cirujano John Collins Warren, en el hospital de Massachusetts, el 16 de octubre de 1846. Y el procedimiento salió con éxito, el paciente no sintió dolor. Pero para que nuestros hallazgos científicos queden plasmados en la historia, ¿dónde deben estar escritos? ¿Será que tengo que escribirlo bien con letra bien? ¿Dónde lo de medicina, dónde queda escrito? En las revistas médico-quirúrgicas, ¿no? Y justamente en la revista de Boston Medical se escribió este tipo de cirugía. Entonces quedó en la historia que en el año 1946 este cirujano, gracias a la anestesia de William Morton, se pudo hacer la primera cirugía. Acá está, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué se llama? No, porque están varios barrios. No, son de Lauriego, Colisión no, algo parecido. Anfiteatro. Algo así como el anfiteatro. Porque las gradas van para arriba y los médicos pueden ver, digamos, todo. ¿Será que ustedes pueden ver bien esos médicos en la área? No. Entonces, pero los médicos empezaron a aprender así. Cuando nosotros vamos al hospital, ¿ya han ido a la semiología? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuando han ido qué pasa en la vida? ¿No han visto nada? ¿Cómo que nada?
¿Nadie ha visto ningún paciente todavía? ¿Dónde han ido al hospital o de acuerdo? Pero no ha visto al paciente. ¿Cómo el médico valora a un paciente? ¿Tiene que siempre hablar con los pacientes? Ustedes deben desarrollar la observación, jóvenes. Importante, y describir todo. Que ustedes entran al hospital deben describir todo. Pues no creo que no haya pacientes, digamos, se pasen y los pacientes miran a los pacientes, voy así. En un hospital se ve de todo. Pese a que, digamos, de repente el médico no va a decir, miren esto. Pero si ustedes quieren ver, ¿qué tienen que hacer? Digamos, le dicen, vamos a ver un paciente. Y yo le digo porque en la práctica pasa eso. Cuando estamos en el hospital. Vamos a ver este paciente, le digo a los alumnos. Les digo a los alumnos acá. Espero que no les pregunte para eso. Pero ¿cómo deben estar ellos? ¿Cuál debe ser la actitud de ellos? Estar curioso. Correcto, de observar el paciente, pues. ¿No? Si yo estoy lejos de un paciente de allá, yo tengo que observar todo el entorno. Van a tener una cama, tiene sonda, qué son las esofágicas, qué son lo que están poniendo, qué se llama el paciente, qué color tiene la piel. O sea, yo puedo describir todo eso si tomo atención al paciente. Algo se llama observación y descripción. Observación y descripción. Yo tengo que escribir todo. Yo sé cuáles son los estudiantes que tienen, por ejemplo, de verlos, sé cuáles son los estudiantes que tienen una actitud de aprender. De verlos, ¿no? Y sé lo que no tienen. Sé lo que son distraídos. Y en general no me equivoco, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya he visto muchos de esos distraídos en el transcurso de los años. En la revista médica se escriben los artículos y ya quedan plasmados para la historia, ¿no? Aquí tenemos el centro quirúrgico que hace el cirujano, también tenemos arriba que hace un hemangioma del cuello. Es una cirugía sencilla, un hemangioma. ¿Se animarían ustedes a operar un hemangioma? Pero si fuera un caso de Leo muerto, ¿se animarían? Tampoco. Bueno, falta un poco de actitud, tenemos que seguir. Todo ello llevó a accidentes fatales. Por ejemplo, en esa película, muchos de ellos eran estudiantes de medicina y tuvieron que tratar pacientes, no tuvieron que tratar pacientes que eran estudiantes de medicina. Y algunos se les murieron por la pena, ¿no? Pero otros salvó también. Pero él tuvo que usar recursos, pues él no estaba preparado, no estaba preparado. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que estar preparados siempre? Sí. El médico tiene que estar preparado siempre. De repente alguien aquí le da un paro cardíaco, yo tengo que ir a socorrerlo. O de no, que se muera nomás, sigamos la casa. O llévenlo allá afuera, que se muera allá afuera. Como médico, mi obligación es socorrer. Yo paro todo y tengo que socorrer a él. Y alguien va a ir a llamar una ambulancia. Y vamos a asistirlo. ¿Se nos puede morir? Sí, pero nosotros vamos a asistirlo. ¿Lo podemos salvar? Sí, lo podemos salvar. Pero si no lo asistimos, ¿qué pasa? Se va a morir. Se muere, se va a morir rápido. Pero si lo asistimos bien, puede vivir. ¿Cuál es la única opción de que viva esa persona? El médico lo asista rápidamente. Entonces, el médico tiene que estar preparado. ¿Y ustedes van a ser médicos o siempre van a ser estudiantes? Entonces tenemos que transformarnos a ese individuo, a esa persona. Luego la anestesia fue aumentando, ya empezaron a darse cuenta de los medicamentos sedantes hipnóticos, se empezaron a dar cuenta también de otras cosas que pasaban en los pacientes. Operaban más cirugías de abdomen, pero los pacientes se morían después de la cirugía. Los pacientes hacían septicemia después de la cirugía. Y se fueron dando cuenta que habían algunos procedimientos que estaban haciéndolos mal. Por ejemplo, había las parteras, que son las que no estudian medicina, pero que saben hacer parto porque su mamá le enseñó y porque ella desde niña y empezó a atender y atendió un montón de partos. Y estaban los médicos ya ginecólogos, especialistas, ¿no? Y resulta que a los ginecólogos especialistas se les morían más pacientes que a las parteras. ¿Y cuál era la causa? Los ginecólogos no se lavaban las manos y ellos también, como hacían una práctica de hacer disección de los cadáveres, después de hacer una disección se iban a atender un parto y obviamente llevaban bacterias de sus necrosias o autopsias a la paciente, no se lavaban las manos, y el concepto, o
sea, eran cirugías en salud. Entonces aquí apareció el concepto de que algo andaba mal y se estudió, ¿no? Hicieron cuenta que las parteras usaban agua caliente, se lavaban las manos, ¿no? Y cada parto que tenían, y no morían los pacientes de sepsis puerperaria, son una sepsis que aparecía después del parto. Entonces imitaron, se dieron cuenta, y ya muchos cirujanos eran escépticos de estos procedimientos, porque como que una partera sepa más que un médico, sin embargo ellas tenían ciertos cuidados que ni ellas sabían, pero obviamente los pacientes morían menos. Entonces los médicos en ese tiempo venían y operaban directamente de la calle, ¿no? Por eso inclusive cuando era quirófano lo hacían en la plaza, porque la cirugía era algo magnífico, ¿no? Y no usaban ni ropa estéril, ¿no? Entonces aquí empiezan a aparecer los conceptos de asepsia y antisepsia, que son conceptos claros que deben quedar en el tratamiento de los quirófanos, ¿no? Aquí tenemos una cirugía antigua, fíjense cómo están separando unos siameses con guantes, sin guantes. Están con una bata, ¿no? Con las manos remangadas, sin lavarse las manos, porque no habían estos conceptos que aparecieron después. El quirófano moderno, los médicos estamos vestidos con una bata que es estéril, estamos usando instrumentos estériles, estamos usando gafas para protegernos de la bioseguridad, estamos usando gorros para no quedar el cabello, estamos en un ambiente estéril, tenemos monitorizado al paciente completamente bajo con el anestesiólogo, ¿no? Entonces cada vez estas reglas de higiene se empezaron a aplicar por algunos grupos de cirujanos y se fueron dando cuenta que estos grupos de cirujanos tenían menos mortalidad de infecciones posteriores. En el tiempo donde no había la anestesia, ¿no? Al paciente lo sedaban, había un cirujano traumatólogo, Larry, y en una cirugía que él estaba haciendo a un paciente, haciéndole una amputación y el no estaba mirando, él, por hacerlo rápido, porque siempre hacía la cirugía bastante rápido, todo el mundo lo miraba por la destreza que él tenía, pero le cortó accidentalmente, porque era un pie diabético, le cortó accidentalmente el dedo a su ayudante. El ayudante murió. El paciente murió. Y había un médico, de ver que le sacó el dedo al otro médico, le dio un infarto. Se murió usted en la cirugía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia de lo que es la sepsia y la antisepsia. Entonces aquí nace la cirugía de sepsia y antisepsia, ya varios cirujanos lo utilizan, empiezan a aparecer los métodos que Pasteur inventó, que es la pasteurización, ¿no? De hervir a cierta temperatura para poder esterilizar y liberarnos de bacterias y infectarnos. Ya empezaron a aparecer los primeros sustancias antisépticas, ¿no? Gracias a Lister también, ¿no? Sobre que ya había microorganismos, que estos microorganismos eran los causantes de infección, porque hasta antes de esto se creía que la infección aparecía de otra cosa, eran maldiciones, no era que iban por el aire, ¿no? No había olor pútrido, y ya se empezaron a dar cuenta que eran bacterias que ocasionaban estas infecciones, ¿no? Entonces empezaron a aparecer los primeros métodos de esterilización, los médicos empezaron a lavarse las manos, empezaron a tratar mejor los pacientes y empezaron a ver que había menos muertes. Aquí están las parteras que se les morían menos los pacientes porque tenían otras técnicas. Apareció Tyndall también, que Tyndall también habla de la esterilización, el método de Tyndall para matar gérmenes. Luego ya aparece el autoclave, aparecen los pupineles, que son los hornos a calor, ¿no? Tenemos la esterilización de al vapor, ¿no? Caliente, seco. Y aparece lo que es la cirugía de asepsia y antisepsia, ¿no? Y prácticamente en 1890 ya, y hoy en día prácticamente en todos los lugares se hace una cirugía, ¿no? Y William Halsted, ¿no? En 1885, Halsted, su novia, que era la instrumentista, tenía alergia. Por eso se lavaban las manos con antiséptico y ella empezó a tener alergia. Entonces él diseñó, le hizo unos guantes de látex. Los guantes de látex se usan hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces William Halsted fue el primero que publicó esto. Y obviamente ya se empezó a usar en todas partes del mundo porque vieron que daban buenos resultados para los pacientes y había menos infección. Entonces la antisepsia es lavarse bien las manos, liberar al paciente de bacterias, ¿no? Hacerle un ambiente limpio. Luego aparecieron otros cirujanos, Bill Roth y Pulis. Bill Roth, el cirujano que hacía la cirugía de tumores gástricos, la famosa cirugía de Bill Roth 1 y Bill Roth 2, que es sacar el estómago o parte del estómago, hacer anatomosis,
Tenemos también la cirugía de Mikulicz, que operaba el colon, o las colostomías de Mikulicz. La cirugía de Max Burney. Max Burney era el primero que hizo la apendicectomía, la incisión de Max Burney, ¿no? Tenemos Halsted, el padre de la cirugía de la residencia. Gracias a Halsted se empezaron a hacer cirugías para los pacientes. La residencia empezó a aparecer, ¿no? La enseñanza a otros cirujanos para que aprendan. Entonces empezó a hacer la residencia en todo lo que es los países americanos, ¿no? Aquí está Halsted operando con Kosher, ¿no? El Kosher vivía en Berna, Suiza. Él estaba mirando la cirugía y viendo cómo sus residentes aprendían esta cirugía. Estos médicos fueron los primeros que empezaron a hacer una cirugía de estómago, donde muchos otros médicos decían, no, se va a morir, no haga. Siempre va a haber eso en la medicina, el escepticismo, que no te dejen hacer las cosas. Yo lo he vivido también en carne propia con pacientes que eran muy delicados, ¿no? Les voy a dar la paciente claro porque vemos pacientes de los que he atendido, porque he mucho, que ya lo dieron por muerto, digamos, ¿no? Ellos están vivos por ahí. Hay uno que está pagando clase acá y tenía que estar muerto, digamos, ¿no? Según los otros médicos, ¿no? Pero según yo, no. ¿Pero por qué yo sabía que no iba a morir? ¿Por qué sabía? Porque yo había manejado pacientes así antes, por una sencilla razón. Yo había sacado pacientes en esas condiciones y peor que ese paciente, o yo sabía que iba a vivir. Y los otros médicos decían que se iba a morir. De hecho, todos los días yo le decía a la esposa, está yendo mejor su paciente. Y el médico de terapia le decía, yo, todos los casos, señora, que he visto, todos se mueren en San Juan de Dios. Ni uno vive. Ese doctor es un mentiroso. Y la señora le decía, doctor, no me mientas. No le estoy mintiendo, le decía. Está un poco mejor su marido que ayer, le decía. Y de verdad que está un poco mejor. Pero el otro médico decía, no, siempre se mueren. Entonces, los médicos también en esta época decían, no se puede hacer. Y está bien intentado, ¿no? De repente alguien se infarta acá, se va a morir. No intentamos salvarlo. ¿Está bien? No, el médico tiene que luchar por su paciente. Tiene que luchar, tiene que buscar un tratamiento. Puede ser que se nos mueran los pacientes, pero que no nos mueran sin que nosotros hagamos algo por el paciente. Obviamente, si no sé, está bien darle una pie al costado y decir que vaya donde uno que sepa. No está mal. De hecho, yo aplaudo cuando ellos agarran y llaman a otro médico y dicen, doctor, ayúdenme. No sé qué hacer con este paciente. Pero también a esos médicos que no llaman, los repudio, porque saben que otro médico sí lo puede salvar, pero porque ese médico era mi compañero y cómo va a ser más que yo y no sé qué más. No, que se muera el paciente. A eso sí lo repudio. Porque lo más importante del médico, ¿qué es? Su paciente. Y si el paciente no lo puedo salvar yo porque yo no tengo el conocimiento y mi colega lo sabe, yo lo puedo llamar y que él lo maneje, y él lo maneja. Porque lo más importante es el paciente, el resultado del paciente. Entonces, igual en esta época habían estos cirujanos que empezaron a tener este tratamiento. Al principio fueron, ¿no?, los que hicieron la primera cirugía de corazón, ¿no? Estos cirujanos dijeron que sí se puede, pero otros decían que no, ¿no? Empezaron a aparecer aparatos e instrumentos para ayudar a los pacientes y tratar las heridas. Aquí tenemos los materiales quirúrgicos, ¿no? Aquí tenemos una presa para abrir el cráneo, aquí tenemos un separador de pino quieto para abrir el tórax. Si yo tengo una lesión de tórax y quiero operarlo, necesito este separador. Sin este problema no lo puedo operar. Entonces, ¿los médicos, los cirujanos, somos dependientes de los instrumentos quirúrgicos o no? Sí. Por muy buen cirujano que yo sea, por ejemplo, si alguien tiene una herida en el pecho, yo quiero parar la hemorragia del corazón que está sangrando, quiero meter mi dedo ahí y le abro el tórax y no tengo este aparato, por más que venga el más fuerte acá y me abra así, no va a poder sostener mucho tiempo, entonces va a cerrar y mi mano va a quedar apretada adentro y no voy a poder hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, para eso es importante. Y eso después vamos a hablar en los tiempos de la cirugía, que son importantísimos. Luego la anestesia fue aumentando más, apareció la anestesia general, la anestesia raquídea, ¿no?, la monitorización del paciente. Cada vez las anestesias son más inocuas para el paciente, cada vez las anestesias son más seguras, o sea, matan menos pacientes, porque los medicamentos son más inocuos, están mejor estudiados, se ha estudiado la acción de los medicamentos, las dosis. Aparecieron las emergencias, que en realidad hoy tenemos, no tenemos emergencias. Sí, emergencia, ya tenía una bomba aquí en la universidad, no, ahora que no. Pero tiene que haber la emergencia. ¿El médico tiene que estar listo para esto? Claro que sí, claro que sí. ¿No? En los colegios de Estados Unidos, ¿no?, disparan, ¿no?, tipo se enloquece y pa, todito, ¿no? Y si ese paciente no le hace, usted le hace un torniquete, hasta que llegue la ambulancia, usted le salva la vida. Y usted no le hace, se muere. Entonces, muchas veces los procedimientos de emergencia salvan vidas si yo sé qué voy a hacer.
Si yo sé cómo voy a actuar. Pero aparte, ¿dónde tengo la actitud? Valor. Si no tengo valor, no puedo ser médico. Porque el médico tiene que tener valor. Si veo una hemorragia, tengo que parar la hemorragia. Aparte de esto, ya el paciente se operaba, pero también queríamos llevarlo lo mejor posible a la cirugía, ¿no es cierto? Y también tenemos que ver el postoperatorio del paciente, y tenemos que ver el transoperatorio. Entonces se dividió la cirugía en preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, donde ya estudiamos al paciente para llevarlo en las mejores condiciones y ya sabíamos el pronóstico. ¿Por qué es importante saber el pronóstico de un paciente? ¿Podemos hablar a todos los pacientes? No. ¿Hay pacientes que se van a morir? Sí. De acuerdo al pronóstico. El pronóstico es importante. Entonces ya la cirugía se dividió en estas 3 etapas, donde existen médicos para cada ciertas áreas, pero solo tiene que ver las 3 áreas. Preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio. ¿Un paciente, qué le parece? Un estudio de imagen. Fíjense cómo se ve el intestino dentro de la hernia. La hernia tiene 3 partes: saco, contenido y anillo. ¿Es una hernia gigante? ¿Será que esta hernia puede volver al abdomen? A ver, voy a pensar que esto es la hernia. ¿Será que esto lo puedo introducir dentro del abdomen? ¿Por qué? Porque al meterlo va a ser un síndrome compartimental el paciente, ¿no? Va a aumentar la presión dentro del abdomen, va a subir los diafragmas hacia arriba y el paciente no va a hacer lo que se llama el síndrome compartimental, no va a poder respirar, ¿no? Puede comprimir la aorta y la cava, va a haber hipoflujo a nivel cerebral, a nivel de los vasos superiores y se me puede morir. ¿Sí? Sí, se puede morir. De hecho, un paciente le iban a operar así con una hernia más o menos parecida a esta y el paciente era gordito más encima. Y yo le digo, la paciente viene una R3. Como todo bien, una R3. Yo lo vi a ese paciente ayer, le digo, comiendo para ahí. Y le dije ya, paciente obeso, una hernia. Ya de entrada, por ser obeso, tiene aumento de la presión intraabdominal. Y si meto la hernia adentro, ¿qué va a pasar? Síndrome compartimental, no lo operen, le dije. Pero doctor, el doctor dijo que no se puede. Entró quirófano al paciente, con el parlante hablándole al jefe, ¿no? El cirujano que entró. Doctor, tanto, por favor, al quirófano no está todavía viajado. A otro jefe, doctor, ¿no? Bueno, en resumen, se murió ese paciente. Sin embargo, el paciente no bien. ¿Se murió o no? Se dio la hernia, reducida, pero yo no entré por la. Normalmente lo operamos por acá. Yo lo haré por acá. ¿Por qué? Porque hice incisiones de descarga a ambos lados al paciente para que pueda ampliar el abdomen y medir la presión intraabdominal. Y el paciente la semana siguiente me trajo un APG. Otro paciente que yo operé un trauma hepático, me llamaron a una clínica, un paciente que había sangrado ya 2 o 3 veces, entraron 2 veces los cirujanos, piden para la hemorragia con la compresa, ¿no? Y resulta que me pidieron que entre a la cirugía. Aquí está el video, un videito, ahí está el hígado, ¿no? Fíjense la lesión hepática horrible que tiene. Yo hice una maniobra fíjense la lesión, una lesión tremenda. Tuve que cambiar el vehículo hepático, esa maniobra se llama como maniobra de Pringle. Ven la lesión hepática, ¿no? Aquí estamos entrando por tórax, abrir tórax más y abdomen para poder ver. Y el paciente, si no sangra, es porque está con una maniobra de Pringle. Ahí ven la lesión, ¿no? Famosa lesión garra de oso. El paciente se cayó de 3 metros de altura, partió el hígado. Entonces este paciente había entrado 2 veces a operarlo, lo habían puesto compresa, no mejoraba, me llamaron a mí y le dije, ¿quieren un cómplice o quieren alguien que les ayude? Le dije, no, pues ya me llaman cuando se va a morir el paciente, ¿no? Entramos a la cirugía y encontramos que era la supraespática que sangraba. La cambiamos y la ligamos, lo que ustedes están haciendo ahora. Con un puntito se sacó el paciente, con una ligadura. Entonces, acá pasó el tiempo, le damos un packing, lo empaquetamos después de la ligadura y estamos viendo al paciente a los 2 días después. Parece mejor a otro paciente, pero no el mismo paciente. Fíjense ustedes el hígado cómo ha regenerado completamente. ¿Lo ven? Estamos sacando la compresa. Fíjense.
ya la lesión del hígado no hay, el hígado regeneró. Esa es una de las virtudes que tiene el hígado, de una regeneración completa. Ahí está. A los 2 días. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas para el futuro de la cirugía? Disminución de los riesgos quirúrgicos, intervenciones menos invasivas, como ahora se hacen las percutáneas, la laparoscópica, cada vez más prestigio extraordinario de buenos resultados obtenidos, cada vez más resultados, menos errores en la cirugía, y cada vez las cirugías se están ramificando más. Existen más especialistas y su experiencia para cada parte de la cirugía. Hay otro paciente. Este paciente le pusieron una vía central y hizo un suerotórax. ¿Qué será un suerotórax? Es un paciente que era veterinario, le pusieron la vía central y en vez de que entre a la vena, entró suero al tórax. Hizo un derrame, fíjense ustedes, ponemos el tubo del tórax, pero este paciente tenía plaquetopenia, porque tenía aparte una enfermedad hematológica, ¿no? Y prácticamente ahí está saliendo todo el suero del tórax, es una iatrogenia que se hizo en el hospital, ¿no? Un suero del tórax. Después quedan con el tubo de tórax, con el sello de agua, materiales que se integraron también para tratar este tipo de pacientes. Aquí hay otro paciente que le dispararon, ¿no?, una herida de arma de fuego en el abdomen. Aquí fíjense, este es el paciente que está allá, llegó a morirse al hospital japonés y era de la arteria mesentérica inferior sangrada. Está tipo una pinza Satinsky, que es la que grampa acá, ¿no? Con eso ya paró la hemorragia. El paciente llega en malas condiciones, intubado, como que lo avalaron en el plan 3000, llega al hospital y el paciente obviamente... Otro paciente llega...